Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas noches, ¿qué tal, profe? ¿Qué tal, compañeros? Dale, profe, voy a ver un poco cómo se hace, la verdad que nunca hice desde el celular. Sí, justo Buenas ahora tardes. mi computadora no sé qué le pasa y no me programa, entonces no puedo acceder desde ahí. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Buenas Yo tardes. puedo ayudarle con la presentación al compañero. Igual me pasa nomás en mi WhatsApp y sin problemas. Dale, gracias. ¿Quiénes son los integrantes del grupo 4 o 3? Sí, 4. Grupo 4 estamos Hugo, Antonio Una y yo. consulta, no sé si el grupo 5 comienza nomás ya, profesora, o hay otro grupo antes. El grupo 4 es el tuyo, Fátima. Así mismo, profe. Sí, y va a iniciar ya el grupo 4 y mientras se va a preparar entonces el grupo 5, ¿está bien? Perfecto. Ahora voy a compartir. Bueno. ¿Se ve ahí mi pantalla? Sí, se ve. ¿Están compañeros? Hugo y Antonio. Sí, compa, así mismo. Bueno. Nosotros somos del grupo 4. Nos corresponde hablar sobre las relaciones humanas en la administración y la importancia del líder educativo. Los integrantes de este grupo serían Hugo Javier González, Antonia Lorena Aguirre y quien les habla, Fátima Raquel Vázquez. Para hablar un poco de la importancia de las relaciones humanas, primeramente tenemos que hablar un poco de lo que es la definición de las relaciones humanas. Y este se basa principalmente en la propia relación entre cada miembro de la sociedad y esta relación se da gracias a la comunicación. Las relaciones humanas, como todos sabemos, son básicas para el desarrollo intelectual y personal de los seres humanos.
¿Por qué? Porque gracias a esto permite la constitución de la sociedad. Las relaciones humanas. Primeramente hablamos de qué son las relaciones humanas. Son los vínculos físicos o emocionales que se generan entre dos o más personas a través de formas de comunicación. Las relaciones humanas, como sabemos nosotros, como seres humanos somos sociales por naturaleza. Entonces, en todo momento de nuestras vidas, nosotros sí o sí necesitamos relacionarnos con los demás miembros de la sociedad. Y hablando específicamente de qué son las relaciones humanas en administración, se refieren a la disciplina que se encarga de aumentar la satisfacción y moral de los empleados de una organización o empresa, con el fin de reducir su resistencia e imprimir una mayor aceptación de la autoridad formal. ¿Qué pasa? De repente nosotros en la sociedad tenemos un cierto tipo de relación, ¿verdad? Con nuestro entorno, ya sea primeramente luego nos relacionamos con nuestra familia, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con los miembros de la familia, y de ahí nos relacionamos con el resto de la sociedad. Cuando hablamos específicamente de estas relaciones que se producen dentro de la administración, eso se refiere más a lo que es una relación más formal y de la forma en la que nosotros debemos mantener esa comunicación dentro de la empresa. Es para que los trabajos también se puedan desarrollar de una manera más adecuada y más fácil también. ¿Por qué? Porque si dentro de una empresa no existe una buena comunicación, ya sea entre los empleados o del jefe a los empleados, sí o sí va a complicar para conseguir el resultado de lo que quiere la empresa. También para poder hablar un poco más profundo de lo que son las relaciones humanas, debemos mencionar lo que habla la teoría de las relaciones humanas, que anteriormente se utilizaba más el concepto de recursos humanos, pero que después se fue modificando. Antes se hablaba de lo que es las relaciones humanas y que posteriormente se fue modificando y que se reemplazó por el concepto de recursos humanos. Ahora normalmente, por ejemplo, en las empresas, los que conocemos, los encargados de contratar personas, normalmente reciben el nombre de encargados de recursos humanos. ¿Qué es lo que se busca con esto? Mejorar la satisfacción y entusiasmo del empleado, también para poder mejorar los mecanismos de decisión y control. En términos afectivos, si vamos a hablar de lo que es las relaciones humanas, sabemos que son indispensables para la construcción de una sociedad y que también son muy importantes en cada tipo de relación humana porque dependerán de su naturaleza, ya sea amorosa, familiar, afectiva o utilitaria. La teoría de las relaciones humanas, esto podemos definir como el conjunto de normas, técnicas y principios a través de las cuales las personas entablan mejores relaciones entre sí. También involucra el grado de simpatía, aceptación y madurez que expresamos hacia los otros. Como mencionaba, en las relaciones humanas lo que se busca es eso, que pueda surgir una comunicación, una buena comunicación y que con madurez se pueda llevar adelante los trabajos. En las teorías de las relaciones humanas, una vez que nosotros definimos lo que son las relaciones humanas en la administración, nos metemos un poco más en lo que es la teoría de las relaciones humanas, que inició con las ideas de psicología clínica de Kurt Lewin y de la filosofía pragmática de John Dewey, que fueron el aspecto clave para estudiar el comportamiento del humanismo en la administración. Después de todos esos estudios y las ideas que iniciaron con Lewin y Dewey, después George Elton Mayo y sus colaboradores desarrollaron también en el año 1930 la teoría de las relaciones humanas. No pasa mi presentación. Pequeño inconveniente acá con mi presentación, voy a tratar de
Ahí está. Bueno, entre las características principales que dejó esta teoría de Elton Mayo tenemos que se enfatiza en las personas, promueve la delegación plena de autoridad, favorece la autonomía del trabajador, fomenta la confianza y apertura, estudia y prioriza las relaciones humanas entre los empleados. Anteriormente, en los trabajos, en los trabajos también existía una cierta autoridad y, por decirlo así, más exigencia, en el que el jefe directamente dirigía y ordenaba todo lo que se tenía que hacer. Sin embargo, con esta teoría de las relaciones humanas, lo que se busca es que se enfatice un poco más en las personas, o sea, se ve el lado humano del trabajador y que ese trabajador tenga autonomía para poder también tomar sus decisiones dentro de lo que le corresponde a él realizar los trabajos, y a través de eso se consigue que él mismo tenga confianza y así también más apertura. Seguimos con el compañero, con la compañera Antonia. Buenas tardes, compañeras, compañeros, profesor. Yo te escucho, compañera. Buenas tardes, Antonia, te escucho. Compañera, ¿estás ahí? Acá estoy, compañera. Mi internet no funciona bien. Si por ahí el internet se va otra vez, me podés subir, compañera. Sí, claro, sin problema. Importancia de las relaciones humanas. Las relaciones humanas es importante porque es imprescindible para crear un buen clima de clase en el que todos los miembros se sientan emocionalmente a gusto y así también deseen estar en el grupo y encuentren la motivación necesaria para su aprendizaje. Siguiente, compañera. Ahí está, compañera. Compa, ella siempre su internet no anda. Y puedo continuar yo sin problemas. Profesora, ahí me avisó la compañera que no funciona su internet, entonces voy a compartir un poco lo que le correspondía a ella. Las relaciones humanas en la administración y la importancia del líder educativo. Las buenas relaciones humanas permiten aumentar el buen entendimiento entre los equipos de trabajo a través de una comunicación eficaz, considerando las diferencias individuales, generando relaciones satisfactorias y alcanzar la realización y felicidad del individuo, creando un ambiente armonioso de trabajo. Normalmente, hay personas que cuando tienen un cierto cargo, por decirlo así, en la parte directiva, se cree o de repente toma muy en forma directa ese cargo y no sabe liderar, sino que se considera un jefe, entonces
¿qué es lo que hace? Directamente es mandar y genera un ambiente de incomodidad, digamos, entre sus trabajadores. ¿Por qué es importante que el que tiene un cargo, ya sea de jefe, de líder o algo, sepa mantener esa relación, sepa ver la parte humana de sus colaboradores? Porque de esa manera se va a poder realizar el trabajo de una forma más armoniosa y por ende también será más fácil conseguir el objetivo. Normalmente en un ambiente de trabajo que haya una buena relación, que por ejemplo el que está a la parte de encargado, él involucre a sus colaboradores en los trabajos, que escuche las ideas que tienen los demás, normalmente es más fácil conseguir los objetivos. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene como que se pone la camiseta del equipo, entonces cada uno, sin necesidad de que alguien le esté mandando y mandando, entonces cada uno hace lo que le corresponde y se ayudan mutuamente. Y normalmente en un ambiente así de trabajo armonioso. El liderazgo escolar se ha convertido en una prioridad de los programas de política educativa a nivel internacional. Es necesario, como estaba diciendo, en la parte educativa, por ejemplo, que también compartirán conmigo los que ya están en aula, que ya están trabajando. Normalmente cuando el director de una institución se maneja bien con los demás docentes, se nota en el resultado, se ve, eso se refleja en la institución de cómo se mantiene, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo el mundo, como decía, realiza bien su trabajo, entonces es más fácil, da gusto trabajar en ese tipo de instituciones. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad, ¿verdad?, del docente que estaba como director en la época que yo era estudiante. Realmente yo le consideraba como muy estricto yo en mi época de estudiante, ¿verdad? Pero obviamente él como director tiene que mantener una cierta postura por decirlo así, de exigencia para que los alumnos también puedan comportarse dentro de la institución. Después yo terminé el colegio, seguí estudiando y el año pasado entré en esa misma institución que fue mi colegio y ya fue ahí mi director, pero yo siendo docente ya. Y ahí de repente yo entendí muchas situaciones que se daban antes, pero realmente ahí me di cuenta de la importancia de saber mantener una buena relación con los compañeros de trabajo y así también mantener una cierta autoridad para poder llevar adelante ese trabajo. Este año el director se jubiló y hasta ahora ya estamos terminando marzo y todavía como que no se está pudiendo desenvolver o desarrollar las actividades así normalmente por el hecho de que falta todavía esa cabeza. Por más de que ya hay alguien que está como encargado de despacho, como que no maneja todavía la situación, entonces complica un poco más. ¿Qué es el liderazgo educativo y por qué es importante el liderazgo educativo? Primero hablamos qué es el liderazgo educativo. Al hablar de liderazgo educativo, estamos haciendo referencia a la capacidad de tomar decisiones relativas a la gestión de un centro formativo o academia. ¿Y por qué es importante este tipo de liderazgo? Porque ofrece numerosas ventajas a todos los agentes implicados en el sector de la educación. Por ello, en los últimos años está adoptando una gran importancia dentro de los centros de formación. ¿Por qué? Porque el que está como encargado en la institución, como decía antes, no tiene que, por el hecho de que él es la cabeza de la institución, no tiene por qué directamente mandar, porque el líder tiene que tener esa capacidad de que las personas que forman parte de su equipo puedan realizar esos trabajos de por sí y que él directamente pueda, digamos, ser una guía nada más, no el encargado directamente de mandar nomás para hacer esos trabajos. Pasamos con el compañero. Hugo, ¿estás ahí? Sí, compa, así mismo.
Te quería avisar nomás, la compañera Fabiola está mensajeando, no sé si le damos alguna parte. Ah, sí, puede ella, porque ella estaba manejando también ese tema que yo hablé hace un ratito y puede agregar a eso, si es que ya se volvió a conectar. Pues parece que no se conecta. No, no está Compañera, conectado. no pude entrar en clase, mi internet va y viene. Y escucho todo entrecortado. Puedes continuar nomás, Hugo. Ya, Por favor. voy a Dale, ver. profe. Voy a poner donde él tiene que hablar. Y se me movió. Ya está, ya, compa. Sí. Muy buenas tardes, profesora, compañero. Buenas tardes. Todos me conocen ya, Hugo Javier González Moreira. Y me toca, ¿cuáles son las cualidades del liderazgo educativo? Dice. Bueno, como un liderazgo, ¿verdad? O sea, un ejemplo, el liderazgo educativo exige a los directivos cuenten con una serie de cualidades que serán indispensables para el buen desarrollo del centro formativo que gestionan. O sea, un líder o un docente, ¿verdad?, de un centro educativo tiene que tener una serie de cualidades, ¿verdad?, para el buen desarrollo de las clases, por ejemplo. Para destacar su capacidad y escuchar y mantener una comunicación empática. Un docente, un profesor, ¿verdad?, que tiene que tener una comunicación estable con sus alumnos. También es necesario tener habilidad para tomar decisiones. Como un buen líder, hay que tener la habilidad de centrar y de tomar decisiones. Mantener el control en momentos de tensión. O sea, no hay que superarse como docente, como profesor, como empresario. Hay que tener un control, ¿verdad?, dentro del grupo. Siguiente, compa. 6 tipos de liderazgo para docente. ¿Cuál es el mejor? Liderazgo autoritario. Posee visión del futuro. Motiva constantemente a sus alumnos. Como líderes, hay que enseñar en una visión más moderna, ¿verdad? Porque hoy en adelante los alumnos son inteligentes en sí luego. Hace que sus alumnos perciban lo que hacen es importante para ti y para ellos. Pensando que los alumnos perciban una enseñanza, ¿verdad?, que los hacen crecer en el futuro. Liderazgo coach, dice, es capaz de definir cuáles son sus aspiraciones personales, académicas, profesionales de sus alumnos. Un buen líder también tiene que definir aspiraciones y actitudes a sus alumnos. Cómo deben aprender mejor. Cómo tienen que definir las cualidades. Ofrece una gran cantidad de instrucciones
porque pautas las tareas. Ofrece mucho Facebook, dice, a sus alumnos. Bueno, existen líderes diferentes, ¿verdad? O sea, una característica diferente. Liderazgo conciliador. Valora a sus alumnos y sus emociones por encima de las tareas y los objetivos de la misma. Busca en todo el momento un buen clima de trabajo. Concede mucha importancia a la lealtad. Tenés que ser respetuoso por encima de defender a tus alumnos como docente. Buscar el lado positivo en cada momento en el trabajo, dice. De mucha importancia y lealtad. Con mucho respeto. Siguiente. Liderazgo democrático. Invierte mucho tiempo en recopilar ideas. Trabaja con la intención de tener respaldo a sus alumnos. Un buen líder tiene que tener en primera parte a sus alumnos. O sea, la importancia de sus alumnos para el aprendizaje, primeramente, ¿verdad? Busca constantemente en el grupo conseguir confianza, respeto y compromiso. Como un docente, un líder, busca comprometerse con su alumno en confianza y compromiso, ¿verdad? Liderazgo ejemplarizante. Ser ejemplo a cada alumno para el día de mañana, ¿verdad? Busca un nivel muy y exigencia en todos sus alumnos. Como docente tengo que defender a mis alumnos por la misma manera, ¿verdad? Tiene ideas claras, pero siempre es capaz de transmitirlas con claridad al grupo. Liderazgo coercitivo o dominante. O como docente hay que tomar decisiones y es inflexible. No favorece el espíritu crítico o la generación de nuevas ideas, sugerencias. No fomenta la implicación del alumno del grupo. Bueno, en todas las dificultades, como docente hay que defender a nuestro alumno. Generar nuevas ideas, corregir al grupo como de manera amplia. Siguiente, compa, o hasta ahí nomás. Bueno, podemos ver que hay diferentes tipos de liderazgo que el docente puede tomar, ¿verdad? Y normalmente nosotros como docentes tenemos que tener esa capacidad también de repente ser flexibles a ciertas situaciones, porque en algunos casos podemos ser de repente muy buenos, muy tranquilos, pero en algunos casos también necesitamos mantener un poco más de firmeza también, y eso nosotros como docentes tenemos que tener la capacidad de identificar eso para poder
aplicar algunas situaciones de acuerdo a la necesidad y a las características del grupo también. Cada tipo de liderazgo tiene ya sea su lado bueno y como así también en qué casos no va a funcionar ciertos tipos de liderazgo. Podemos ver que se evidencia que los líderes educativos logran establecer no solamente una mejor forma de aprendizaje, sino la calidad en el mismo y que los establecimientos educativos tales como escuelas, colegios, institutos y universidades ofrezcan a niños y jóvenes de la colectividad mejores alternativas de enseñanza. Gracias por su atención y tenemos una pequeña frase para compartir que dice así: la clave para un liderazgo exitoso es la influencia, no la autoridad. Y con este terminamos nuestra presentación. Ahí tenemos la bibliografía de donde sacamos las informaciones. Si hay algo que los compañeros desean agregar o si hay alguna consulta. Bien. Fátima, ustedes tres nomás son parte de este grupo. La compañera Fabiola, profesora, estaba con nosotros la vez pasada para el jueves que nosotros íbamos a defender. Yo intenté muchas formas de contactar con ella, no me respondió. Luego esa noche escribió que estaba saliendo su trabajo. Luego yo le volví a escribir de manera a poder coordinar con ella y que pueda compartir también este trabajo, pero no recibí respuesta. Bueno. Buenas noches, profe Gilda le habla. Buenas noches, Gilda. También había mensajeado a ella y no respondió en el momento, pero luego respondió y dijo que está en el trabajo y que le cuesta mucho el horario. Lo mismo el compañero Richard, que creo que está estudiando también y tiene problema con el horario. Vive por Areguá, dice, y le había dicho para que se comunicaran con usted. Y me habían respondido que sí se iban a comunicar, pero de ahí a que hayan hecho ya le corresponden a ellos. Justamente con relación al compañero Richard, yo te había molestado también, Gilda, este sábado, porque quería que le incorpores nomás ya a tu grupo. Sabemos que cada uno tenemos situaciones difíciles, pero hay cuestiones también que se escapan a mi voluntad. Hacemos todo lo que podemos para que se puedan integrar, pero si no coincidimos en los tiempos, también es un poco complicado. Así mismo, profe. Pero el compañero Richard ya está en el grupo 6. Ah, bueno, genial entonces. Dale, profe. Bueno, quiero decir nomás mencionar, ¿verdad? Algunos puntos que hacía grandes rasgos para poder hablar un poco de lo que es el liderazgo educativo. Como nosotros sabemos, es algo clave, fundamental para un manejo institucional efectivo, ¿verdad? Mencionaban como puntos así más relevantes que tenemos que tener empatía, y hay algo que es muy importante y que siempre menciono: la importancia de la madurez dentro de las instituciones. ¿A qué me refiero? Que cuando nosotros tenemos relaciones interpersonales, y como sabemos que no le podemos caer bien a todo el mundo, que a veces trabajar con una u otra persona se vuelve un poco difícil por los caracteres de cada uno. Pero dentro de una institución todos de cierta forma somos líderes. Lo importante es tener la madurez para diferenciar lo profesional de lo personal. ¿Qué quiere decir? Que si yo no me llevo bien con alguien, eso no debe interferir para que podamos trabajar igual, ¿sí? Porque conocemos casos en los cuales las personas tienen diferencias y ya están creando todo tipo de conflictos para no poder trabajar con la otra persona. Y eso habla más de la persona que crea los conflictos, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a dejar de lado los problemas personales y
enfocarnos solamente en lo profesional, siempre ubicándonos en las instituciones educativas. Otro punto importante también que les quiero comentar, ¿verdad? Es una frase muy conocida que dice, mencionaba Fátima, que hay veces que le damos poder a alguien y ese alguien no sabe administrar eso, ¿verdad? Cree que al tener un poco de autoridad ya es el que manda, ya es el jefe, ya tiene delirio de jefe, ¿verdad? Entonces, de ahí a esa conocida frase que dice, dale poder al ignorante y le vas a conocer. Y yo conozco gente que es así. Le encargan nomás algo y ya cree luego que es el subjefe o la subjefa del lugar, ¿verdad? Entonces, aprendamos a manejar las situaciones y sobre todo aprender a sobrellevar las situaciones conflictivas dentro de las instituciones educativas. Y dentro de los 6 tipos de liderazgo, el que no me quedó muy claro era el liderazgo autoritario, porque mencionaba que le da visión de futuro, decía ahora Fátima. Sí, profe, visión de futuro y también motiva constantemente a sus alumnos. Porque el autoritarismo generalmente es muy estructurado y no propicia ese tipo de acciones, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, por eso nomás no me quedó muy claro. El otro punto también que mencionó el compañero es el liderazgo, que es el coaching educativo que le decimos también ahora, que produce el feedback. ¿Qué es feedback? Va y viene. Sabemos que el aprendizaje es constante. Aprendo de ustedes, ustedes aprenden de mí y dentro de las organizaciones escolares todos los días es un aprendizaje, ¿sí? Dentro de todos esos tipos de liderazgo, el que engloba prácticamente todo es el coaching educativo, como les digo, todos somos protagonistas y todos vamos aportando algo dentro de las organizaciones. Me gustó mucho el liderazgo que tomaste, Fátima, prácticamente presentaste el trabajo y lo cerraste súper bien. Te felicito por eso. Muchas gracias, profe. Bien, bien. Ahora, por favor, el grupo 5, si presenta, por favor. Fátima, ¿vos podés compartir su Sin archivo? problemas, profe, que me pasen nomás. Porque ¿Sí? yo tengo tu teléfono también, no creo que pueda. Voy a enviar en el grupo, compañera. Dale, sin problemas. Ahí descargué, compa, y voy a probar ya a presentar. Dale, dale, gracias. Ahí se ve. Sí. Sí.
Bueno, podemos comenzar nomás ya entonces, ¿verdad? Sí, Buenas noches, compañeros, profesora. Nosotros somos el grupo número 5. Yo primeramente quiero pedir disculpas porque no está funcionando la cámara de mi celular. no Entonces, te por eso preocupes. no prendo. Bueno, a nosotros nos corresponde hablar sobre sistema de evaluación y promoción de los niveles educativos, desde nivel inicial, escolar básica, hasta educación media. Los integrantes somos quienes habla Darío Servín, Alba María Escobar, Nidia Rosana Sánchez y Pedro Dure. Entonces, como una pequeña introducción, en la siguiente diapositiva, compañera, vamos a hablarles sobre lo que es la evaluación. La evaluación es hoy quizá uno de los temas de mayor protagonismo en el ámbito. Y quizá uno de los factores más importantes que explican la importancia de la evaluación es que actualmente en la educación se llegó a comprender por parte de los profesionales de la educación de que la realidad que prescribe y decide el qué, cómo, por qué y cuándo enseñar es justamente una buena evaluación. Sin saber o sin entender la necesidad de los estudiantes, la forma de evaluar se vuelve inconclusa, ya que no vamos a poder responder realmente a la necesidad que tiene el estudiante y por ende la promoción del mismo se vuelve un mero acto de protocolo, ¿verdad? Sin desmeritar obviamente ese acto, pero que en realidad llega a no cumplir con la visión real que es la de dar herramientas que sirvan en el diario vivir de cada estudiante, de cada individuo. Esa es una pequeña introducción al tema y luego de la introducción nosotros vamos a abocarnos ahora al siguiente ítem, que sería justamente el sistema educativo. Y en palabras simples y rápidas, sería el sistema educativo es lo que busca la formación de mujeres y varones, la construcción de su propia personalidad, aquello que le permita mayor madurez a la hora de relacionarse con las demás personas, ¿verdad? ¿Qué es lo que establece el sistema educativo? ¿Qué es lo que abarca el sistema educativo? En 1998 fue sancionada la Ley General de Educación número 1264 y la Ley de la Carta Orgánica del Ministerio de Educación número 5749 en 2017, los cuales establecieron, respondiendo la pregunta que establece, que el sistema educativo nacional está conformado por tres regímenes. El régimen general, el régimen especial y otras modalidades educativas. En el siguiente PowerPoint, compañera, por favor, vamos a hablar un poco acerca de lo que es el régimen general. Como podemos ver, abarca una estructura de 3 niveles, que como muestra justamente el PowerPoint, el primer nivel de educación comprende la educación inicial, por sus siglas EI, y la educación escolar básica EEB. EI, educación inicial, sería todo lo que es maternal, prejardín, jardín y preescolar. Educación escolar básica sería lo que es primer ciclo y segundo ciclo, desde primer grado hasta el sexto grado, ¿verdad? Y en el segundo nivel de la educación comprende la educación escolar media, educación media en este caso, que sería el primero, segundo y tercer curso de los diferentes énfasis. El tercer y último nivel de la educación comprende la educación superior y la educación permanente de personas jóvenes y adultas. La educación superior seríamos nosotros, en este caso, universidades, institutos superiores, institutos de formación profesional, y lo que sería la educación permanente, ya aquello que abarca o que busca realmente la erradicación del analfabetismo absoluto y buscar capacitar laboralmente también, ¿verdad?, a las personas a través o siguiendo en este caso los mismos programas equivalentes a los de la educación escolar básica y educación media. Siguiente PowerPoint, compañera. Educación inclusiva. ¿Qué es la educación inclusiva? Ahora se habla mucho de eso.
Y según la ley número 5136, la educación inclusiva crea el modelo inclusivo, valga la redundancia, dentro del sistema educativo regular. Su propósito es contribuir a la inclusión educativa de los estudiantes con necesidades especiales derivadas de alguna discapacidad que puedan ellos tener, ¿verdad? El objetivo principal de esta ley es lograr que las instituciones oficiales, privadas y privadas subvencionadas, bueno, ya está en la ley realmente y tienen como obligación no discriminar, no denigrar, respeto a las diferencias y reconocer cualquier discapacidad como parte de la diversidad humana. Siguiente PowerPoint, por favor, compañera. Vamos a hablar acerca de la educación indígena. ¿Qué es? En el 2007 fue sancionada la ley número 3231, la cual crea la Dirección General de Educación Escolar Indígena, por sus siglas DGEEI, responsable de velar por el cumplimiento efectivo de los derechos educativos de los pueblos indígenas. Todos los miembros de los pueblos y las comunidades indígenas tienen garantizada la educación desde nivel inicial, escolar básica y educación media, de acuerdo a sus derechos, tradiciones y costumbres, dice la ley así mismo. Y algunos ítems importantes establecidos por esa ley también quiero compartir con ustedes, que dice: 1, deben contar con currículo propio para cada pueblo. Segundo, asegurar programas de estudios, metodologías y materiales educativos para todos los niveles. Y tercero, deben tener una calidad de educación igualitaria. Eso sería alguno de los ítems o los más importantes que yo vi en la ley. Y aunque de repente esto suena muy lindo en la lectura y en lo escrito, lastimosamente dista mucho de la realidad en la que realmente están viviendo ellos ahora, valga la redundancia. Esto sería todo de mi parte. Ahora justamente correspondería hablarle a mi compañera, exponer a mi compañera Nidia, pero tengo entendido, profesora, de que ella te avisó de que no iba a poder estar hoy por los problemas que tenía. Sí, no hay problema. Que continúe nomás la compañera Alba y luego el compañero Pedro. Claro que sí. Adelante, compañera. Muy buenas noches para todos. Yo soy Alba María Escobar y a continuación voy a estar leyendo una partecita de lo que es la educación de régimen especial. ¿Sería, compañero? Sí, sí, te corresponde. Adelante, compañera. Bueno, la educación de régimen especial dice se circunscribe a la educación artística, la educación de arte dramático, música y danza, y a la educación de lenguas extranjeras y otras etnias. La Dirección General de Educación en el Arte ejerce la rectoría pedagógica y administrativa de la formación en el arte. Quisiera aclarar que a mí me correspondía más debajo de las políticas educativas inicial, escolar básica y educación media. Esta parte le corresponde a la compañera que está ausente. Si podemos pasar, por favor. Bien, ahí como el título lo dice, ahí el que pasó, la estadística. Dice educación inicial, el nivel inicial de educación, como el compañero Darío ya lo dijo, está orientado a niños y niñas entre 0 y 5 años. Y está conformado por maternal para niños y niñas desde su nacimiento hasta los 2 años, en algunos sectores nada más del país. El prejardín y jardín de infantes, destinado a niños y niñas de entre 3 y 4 años. Este nivel inicial, en el cual estamos ahondando más, lo que yo rescaté acerca de nuestras informaciones, es que brindará a los niños y a niñas, especialmente para adquirir más sus habilidades, principalmente los hábitos, los valores, las experiencias que la licenciada en educación inicial va compartiendo con esos niñitos.
La edad inicial comprende de 2 ciclos también. El primer ciclo, que sería el, el prejardín para nosotros, y el segundo, hasta los 4 años, que sería el jardín. Luego ya está el preescolar a la edad de 5 años y así sucesivamente. Prejardín, jardín y preescolar. Quiero que si están escuchando, si por ahí alguna parte digo mal, que me corrijan, en especialmente las docentes que hoy día están en aula, que ya tienen más experiencia y más conocimiento acerca de lo que estoy exponiendo. Hasta ahí estamos bien. Sí, estamos bien. Bueno, quedamos entonces hasta la educación inicial, que es hasta el preescolar. Y dice también que se ofrece en modalidad escolarizada y es de carácter obligatorio y también gratuito. También la enseñanza que se da en ese nivel, en el nivel inicial, se realizará o se usará en la lengua oficial materna del educando. Sería más en nuestro idioma, en castellano. Y en caso de que se va a utilizar el guaraní, sería mejor que se utilice de manera didáctica, ya sea con algunas imágenes, con los sonidos, y de esa forma ir implementando ya en nuestro idioma, nuestra segunda lengua. Eso por un lado, por el nivel inicial. Después, en la educación escolar básica, que está orientada a niños, niñas y adolescentes de 6 a 14 años. Sabemos que la educación escolar básica comprende 9 grados, del primero al noveno sería, también es de carácter obligatorio y gratuito para todos los estudiantes, para los alumnos y alumnas de este nivel. Se divide en 3 ciclos, así como ya dije, de 3 años de duración cada uno. El primer ciclo sería primer, segundo, tercer grado, segundo ciclo, cuarto, quinto, sexto, y el tercer ciclo, séptimo, octavo y noveno. También ya dijimos que es obligatorio, y la clasificación de los sistemas educativos elaborada por la UNESCO, el primero y el segundo ciclo corresponden al nivel primario. Primaria del primero al sexto, y el tercer ciclo sería del séptimo al noveno grado. Los contenidos a ser desarrollados siempre son supervisados y siempre serán determinados por el Ministerio de Educación y Ciencias. Una vez que el alumno llegue al culmino o al término del noveno grado, lo que se le entrega es el certificado o título de graduado en educación escolar básica. Después viene el siguiente nivel, es la educación media, que está orientada a los adolescentes de 15 a 17 años y también tiene una duración de 3 años. El primer año de la media, segundo y tercer año. Cuentan con 3 orientaciones: científico, que serían letras, artes, ciencias sociales, ciencias básicas y tecnología. Y el bachillerato técnico, que hoy día ya son más, que están en el industrial, servicios, los de servicios que ya son en informática, contabilidad, bachillerato en salud, y el agropecuario. También es de carácter obligatorio para todos los alumnos, y en este nivel ya comprende más el bachillerato o la formación profesional. Sería más ya para la carrera profesional que se viene después, que es la educación superior, así como ya mencionó también el compañero. Y bueno, los objetivos establece los sistemas de evaluación también propios de cada etapa. El diseño curricular también depende del Ministerio de Educación, ya sea por área o por materias comunes y materias propias. Las materias comunes serían más para el bachillerato científico. Según tengo entendido, serían castellano, guaraní, matemática, historia y geografía, todo lo que es más
para la formación general, vamos a decir, del alumnado. Después están las materias propias que serían ya del bachillerato, el seminario contable, la contabilidad, todo lo que sea relacionado a, a la modalidad que el alumno escoja, ¿verdad? Cuando elige su bachillerato técnico con énfasis en esa modalidad. Sería ya más para la formación profesional, vamos a decir, las materias propias. Y también la educación media tiene las materias optativas, que serían ya para la formación más especializada. Van dando esas materias durante el bachillerato, de modo ya a orientarse cada uno hacia la carrera que uno va a elegir, y así va a ir reflexionando y capacitándose ya en cada materia, y para reflejarse, vamos a decirle, ya para un futuro de ese estudiante que llega al culmino de la educación media. El siguiente, compañera, por favor. Ya, esto creo que ya le corresponde al compañero Darío, por favor. Creo que este le correspondería a la compañera Nidia. No sé si ya podemos saltar nomás ya con el compañero Sí, Pedro. pasa, Características de la evaluación. pasa nomás. Puedes pasar también eso. También eso. Buenas tardes, compañeros, profesora. Buenas Yo le tardes. estaré hablando sobre tipos de evaluación. Puedes cambiar nomás, compañero. Bueno, existen 3 tipos de evaluaciones. La primera evaluación se le llama evaluación diagnóstica o inicial. Compañera Gilda, cuando hablamos de evaluación diagnóstica o inicial, ¿qué te viene a la mente? Acerca de las observaciones, podría ser, compañero. Sí, es famoso cuando te vas el primer día de clase y la profesora te da el examen sin ni siquiera estudiar nada. Es para saber cómo está el chico nomás, qué tanto sabe de la materia o del tema que va a desarrollar durante el semestre. Esa es la primera evaluación, que se llama evaluación diagnóstica o inicial. La segunda se llama evaluación formativa o de proceso. Compañero Josué, ¿qué te viene a la mente cuando hablamos de evaluación formativa o de proceso? ¿O en qué momento podemos usar esas evaluaciones? ¿Me podés repetir tu pregunta, compañero? ¿Sí? ¿Qué te viene en la mente, por ejemplo, cuando escuchas o en qué etapa del proceso de enseñanza-aprendizaje podemos usar esa evaluación formativa o de proceso? La etapa formativa o proceso empieza desde la infancia, como podemos saber, ¿verdad? Los niños aprenden la primera educación obviamente en su casa y la segunda en la escuela. Ya para el proceso, ellos ya tienen un ámbito procesual en donde ya tienen que conocer un ejemplo claro, lo que es la A, la B, la C o los vocales, donde tienen que ir familiarizándose también con los números o a la vez conociendo cómo se escribe su nombre, con su letra y demás ámbitos que ellos se puedan ir familiarizándose. Sí. Evaluación vendría a ser el examen que nosotros conocemos. Y este examen usamos cuando, por ejemplo, terminamos de cerrar
un tema para saber qué tanto aprendió el alumno en esa materia o en ese semestre o en ese bimestre. Esa evaluación se usa en ese momento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por último tenemos la evaluación sumativa final integradora o de resultado. La compañera Miguela podría responder qué te suena o qué te viene a la mente cuando escuchas ese tipo de evaluación. O alguien si puede responder. Bueno, la evaluación sumativa final se usa al final del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es, por ejemplo, lo que la profesora nos va a hacer al final de esto, que aprendimos durante todas estas exposiciones. Eso vendría a ser la evaluación sumativa final. Eso sería todos los tipos de evaluaciones que tenemos. Y después hay características de la evaluación que es permanente, holística, contextualizada y progresiva. Eso vendría a ser dentro del examen. Si hay alguna pregunta o algo. Ahí termina su presentación. Sí. No tiene bibliografía. Sí tenemos, Tiene. profe. Ah, no, pero falta todavía, ¿o no? Ah, eso Y es lo que ese le fue estaba lo que hablamos, los tipos de evaluaciones. No te pasaron nomás la diapositiva. Bueno, su conclusión entonces. Bueno, llegamos a la conclusión que, como toda actividad intencional, necesitamos comprobar que la medida van alcanzando. La educación, nosotros al menos tenemos que familiarizarnos mucho con el tema de saber lo que es nivel inicial, nivel secundario y el tema de los exámenes y eso, porque como futuro o ya algunos ya están en clase, eso vamos a usar día a día prácticamente la evaluación y todo lo demás. Eso fue lo que intentamos para que ustedes aprendan con nosotros lo que es proceso de enseñanza, aprendizaje y todo lo que estuvimos hablando. Bien, súper bien. Eso vendría a ser nuestra bibliografía. Le pueden sacar un screen. Si Sí, quieren. vamos a compartir después. Muy bien. ¿Alguna consulta, aporte, opinión sobre la presentación del grupo? ¿Alguien de los que está presente? Permiso, compañeros. Sí. Le escuchamos, Josué. Bueno, escuché hablar de lo que el compañero y además otras compañeras estuvieron recalcando mucho de lo que sería la formación del educando, ¿verdad? No sé, pero creo que el proceso de formación y tanto el proceso de- de los exámenes hoy en día son muy comunes. Al decírtelo, los chicos hoy en día necesitan innovar ese proceso de rendición de exámenes. Eh, Al decirte un ejemplo claro, siempre desde el comienzo de que estuve en la escuela y en el colegio, ¿verdad? Siempre tuviste el examen en hoja, ¿verdad? Obviamente. Y siempre pones leo y cosas así. Y hoy en día los chicos ya ni quieren leer, ni quieren sumar.
y quieren hacer tal cosa, ¿verdad? A lo que quiero irme, profe y compañeras y compañeros, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros innovar esta estrategia de evaluación, profe? Me preguntas de qué manera podríamos enfocar un examen. ¿Esa es tu pregunta? Sí, así mismo, profe. Y, Bien, y utilizando la tecnología. bien. Justamente para el cierre, ¿verdad?, de este módulo, bueno, en módulos anteriores estuvimos evaluando los conocimientos a través de un cuestionario con materiales, ¿verdad?, denominado libro abierto. Pero para el cierre de este módulo vamos a implementar otro sistema de evaluación que va a permitirme a mí, ¿verdad?, como docente, medir el conocimiento real porque va a ser en tiempo real. Entonces, como dice Josué, a veces cuando los alumnos ya están muy estructurados, es como que ya se pierde también la sorpresa y se desmotivan y ya están todo estructurado y ya no tienen más ninguna sorpresa ese tema de aprender, ¿verdad? Entonces, es importante ir viendo nuevas estrategias. Creo que hemos hablado bastante sobre eso. Innovar es una palabra bastante compleja que no significa solamente usar la tecnología como tal, sino que la utilización de la tecnología sea un medio de aprendizaje, ¿sí? Y hay que buscar las estrategias y ir variando. Esa es la única respuesta que te puedo dar, José. Profe, Sí, comparto nada más lo que trato de inculcarle siempre a mis alumnos. sí. Y hago en referente a esto, a la tecnología, ¿verdad? No solamente con la tecnología podemos innovar, así como Sí. decís, profe, el proceso de evaluación. Los chicos son muy activos en el sentido de que buscan y te hacen luego la vida imposible para que no puedan rendir y te dicen, podemos hacer tal cosa. Ellos también luego te dan idea. Y a la idea que voy siempre, o la semana pasada, por ejemplo, inculqué a los chicos, hice una competencia de buscar palabras o lo que sería en guaraní y en español traducido, ¿verdad? Armé 3 grupos grandes, 4 era, en donde yo le dije a los alumnos, bueno, le di 2 diccionarios a cada grupo, y me tenían que buscar una palabra y que me tenían que traducir eso en tanto en guaraní y en español. Y a lo que voy es, profe, la emoción que ellos sienten, eh, tienen esa competencia entre grupos. eh, no sé luego cómo explicarle, profe, porque realmente ahí vi que sí había interés. Ah, estos chicos quieren aprender. Que se peleaban en que uno decía primero, otro no. Yo vi que, bueno, a ellos sí les interesa. Hay que buscar la manera en que a ellos se les tiene que jugar. Hay que buscar la manera en que a ellos se tiene que procesar porque ellos sí están preparados para que nosotros podamos innovar la educación. No que nosotros estemos innovando nosotros mismos, sino que ellos están listos. Si nosotros no vamos con una educación innovadora, ellos se quedan luego. ¿Qué pasó, profe? Cambiaste, parece, tu técnica de metodología de enseñanza, te van a decir. Mm, así es. Y sabes que, como yo siempre les digo, ahora una palabra puede generar muchas ideas. En este sentido que mencionas, ¿verdad? De ir cambiando las estrategias, también estamos trabajando el liderazgo coach. El coaching educativo también puede ser nuestro estudiante. ¿Saben por qué? Porque ahí se da ese proceso que decís, Josué, el feedback. Para vos escuchás las propuestas y también vos vas proponiendo nuevas estrategias de evaluación, ¿sí?
Permiso, ahí también se puede ver el tema involucrado de integrar a los alumnos y que ellos mismos se vean involucrados con las acciones y con las condiciones y el entorno. Así es. Por eso cuando hablamos de feedback es el va y viene. Yo propongo y el otro propone también y vamos consensuando las ideas, ¿sí? Y nada más para finalizar, me vino a la mente, ¿verdad? Esa frase que dice, el líder no impone, propone, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que ir instalando también, que el liderazgo no es que lo que yo digo es lo único válido y que todos deben seguirme, sino que el líder es aquel que tiene la capacidad de proponer nuevas ideas, ¿sí? Porque recordemos que no siempre todo lo que dice un líder necesariamente debe hacerse tal cual, ¿verdad? O sea, el líder es el que dirige, el que está ahí al mando, tiene una jerarquía, si bien tiene una jerarquía, pero tampoco es el dueño del grupo y tampoco es el que, no debe ser una persona autoritaria, ¿sí? Sino que debe propiciar la participación de todos los miembros dentro de una organización escolar, y cuando hablamos de un grupo de estudiantes, de ahí también se puede ir fomentando el líder del grupo, líder positivo siempre. ¿Está bien? Profe, Sí. y termino con esta frase de Paulo Freire. Dice, nadie nace profesor o marcado para hacerlo. La gente se forma como educador permanente en la práctica y en la reflexión sobre la práctica. Y me encanta luego la práctica porque la práctica te hace ser maestro de verdad y de maestro, ¿verdad? Y creo que una de las técnicas que si no tenemos práctica, bueno, no vamos a poder enseñar de una manera concreta y sencilla, y por sobre todo que nuestros alumnos sean entendidos y a la vez explícitos a lo que queremos llegar. Sí, y una cosa también, Josué, la revisión de la propia práctica, ¿verdad? Es hacerse esa autoevaluación de mi praxis, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Cuáles son mis fortalezas? Y también ver cuáles son mis debilidades. Y recordar que las debilidades siempre debemos convertirlas en fortalezas, ¿sí? Así mismo, profe, entonces nos animamos a poder innovar nuestra educación para que de esa Sí. manera podamos tener educandos activos en la educación, que ellos activen esa innovación y que nosotros nada más le hagamos el empujoncito. Ah, bueno, vos podés, animate. Ahí nomás está Sí. la cuestión. Al igual que nosotros podemos. A veces nomás necesitamos un empujoncito. Preocupo, ¿verdad? Animate también. Sí. Está Bien. está en el esfuerzo y la dedicación nada más. Sí, así es, Josué. Bueno, les felicito a estos dos grupos, súper bien. Eh, Me gustó mucho también la dinámica de presentación de este grupo 5. El compañero Pedro, ¿verdad? Propició también esa participación. Sabemos que nuestras clases siempre deben ser dinámicas, participativas, porque de otra forma el docente nomás habla y el otro también a veces ya quiere opinar también o se dispersa. Entonces siempre hay que buscar diferentes estrategias para que nuestros alumnos puedan involucrarse dentro de la clase. Súper bien. Bueno, Gracias, profe. bueno, el día, a ver, hoy es lunes. El jueves, Gilda, grupo 6 es el último, ¿verdad? Así mismo, profe. Bien, entonces, ¿quiénes son los integrantes de tu grupo? Lirice, Miguela, Richard, Maura,
Ada Villagra y la que les habla Gilda. ¿Y Richard, me dijiste? Sí, dije también, profe. Ah, bueno, gracias a Dios. Ada, Bueno, Ada Villagra, Miguela, Liricel, Maura, Richard y Gilda. bien, perfecto, Gilda. Entonces nos encontramos el día jueves con la última presentación del grupo 6. Que tengan un buen descanso. Igualmente para ustedes. Gracias, profe. Para vos, profe. Chao, chao. Chao.